tal? Buenas tardes. Bueno, nuestro último encuentro de diciembre, de 2024. Muy bien, aquí nos vamos acoplando. Estupendo. Muy bien. Bueno, vamos dejando un poquito de tiempo de cortesía, para que nos vayamos amoldando esta nueva situación. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en la última charla de la temporada de psicoanálisis. Todos los meses el ámbito cultural pues, ofrece este espacio para que podamos conversar, para que nos encontremos. Por favor, no pelearos, por favor, que el ego no pueda, hay que compartir, Bueno. Bueno, después, ¿ves? Luego somos civilizados y encauzamos ahí la situación, ¿no? Se habla, ¿ves? Se encauza la situación. Muy bien. Bueno, decía que estamos en la última charla de la temporada, del 2024. Bueno, yo soy Laura López, soy psicóloga, psicoanalista, en formación con la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de poesía y psicoanálisis. Y bueno, es un espacio donde se generan psicoanalistas, poetas, tenemos formación también poética. Y bueno, y estos encuentros, el sentido que tienen es darle un espacio a través de mi voz, ¿no? del instrumento que me considero de la función, ¿no? De la importancia de las funciones, porque si hablamos de gestión del ego, también es importante que, por ejemplo, aquí yo como Laura no debo estar, debe estar mi función. Mi función aquí es transmitir una serie de ideas, una serie de pensamientos que tienen que ver con el psicoanálisis y me tengo que apartar yo. Entonces, muchos de los problemas que hay en situaciones de bloqueo, de gestión, tienen que ver precisamente porque el ego se superpone, el yo se superpone a la función, intercede, dificulta que uno pueda ocupar esa función, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la poesía, también el escritor se tiene que forjar. No tiene que ver con la personalidad, con el yo, sino que es una función. Tiene uno que dejarse apartar para ocupar esa función, que es la función de escribir, que tiene que ver con algo universal, ¿no? Con esa función de la escritura, no con lo que a mí me pasa y quién soy yo, ¿no? Vamos a ver que el ego viene del latín, su raíz latina significa yo. Y es una parte de nosotros, ¿no? El ego es una parte de nosotros, el yo es el que lidia entre esas pulsiones, ese yo primitivo, ese caldero de pulsiones, nuestros ideales y la realidad. El yo va a ser una instancia de nosotros, ¿vale? Entonces, claro, cuando decimos el ego, o si lo podemos comparar un poco con el yo auténtico, ¿no? Que a veces se habla de esa autenticidad del yo, tenemos que tener en cuenta que el yo no soy yo, es decir, que somos la suma de muchas, de los demás, ¿no? Somos la suma de las identificaciones con los demás, nos constituimos conforme a los demás. Somos como un cántaro vacío cuando nacemos y vamos tomando rasgos de los demás, nos vamos identificando y vamos tomando esos rasgos, otros los rechazamos, aceptamos y rechazamos algo de nuestro medio. Todo tiene que ver con ese primer lugar de identificación que son los padres, nosotros mismos, ¿no? Y ahí nos vamos conformando, digamos, ciertos rasgos de nuestro carácter, ¿no? Y todos vemos incluso que una persona que ha tenido experiencias o que se relaciona con otras personas, cómo podemos incluso ver esa impronta en la persona, cómo va dejando huella, ¿no? Incluso vemos cuando alguien se muda de lugar, cómo incluso toma cierto acento de otros lugares, ¿no? Vemos cómo vamos impregnándonos de cosas, de rasgos, de ciertas experiencias que se van imprimiendo una huella de manera inconsciente, que uno no sabe lo que toma del otro, uno no sabe lo que aprende de esa experiencia, lo que toma. Es decir, que es un acto que es involuntario, ¿no? Que uno va transformándose según también esa posibilidad de investigación,
de identificación, perdón, y también esa posibilidad de investigación, porque también tenemos que ser capaces también de olvidarnos un poco de ese yo y adentrarnos en investigar, en abrirnos, ¿no?, a explorar también algo ajeno a mí mismo. Entonces, si lo comparamos también el ego con el narcisismo, ¿no?, que también en otras ocasiones hemos hablado del narcisismo, también es importante porque lo podemos equiparar en cierta manera, aunque el narcisismo tiene como un grado más libidinal, tiene ese componente erótico, ¿no?, que es como también el mirarse a sí mismo, ¿no? Y claro, es importante porque si no nos amamos un poco a nosotros, también es imposible vivir. Por ejemplo, si ponemos la mano sobre algo caliente, uno se quema, ¿no? Necesitamos retirarla para preservar de alguna manera nuestro yo, ¿no? Ese instinto de conservación también está presente en el ser humano, ¿no? Entonces, en su justa medida, pues nos sirve, ¿no?, para vivir. Ese egoísmo, entre comillas, es necesario, ¿no? Es cuidarme yo también para permitir que otros también tomen de mí. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que el ego también tiene que ver con las ideas que tenemos de nosotros mismos, con nuestros ideales, ¿no? Y cuando hablamos de ego también, si se nos vienen a la mente algunas características, algunos adjetivos que hablan también del ego, cuando alguien dice que una persona es egocéntrica, o es un ególatra, o es egoísta, ¿no? Vemos ahí en esos rasgos, si tomamos el ego como el yo, egocéntrico quiere decir que, claro, que está centrado en sí mismo, ¿no? Es una persona que está totalmente imbuida en su yo, ¿no? Que es incapaz de tener en cuenta a los demás. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que sin otros es que no nos constituimos. Necesitamos de otros para vivir, para forjar nuestra persona, ¿no? Sin el amor de otros es imposible. Además, hemos visto experimentos incluso o situaciones, ¿no?, que han acontecido a lo largo de la historia de niños que se han criado entre animales, ¿no?, en una habitación y vemos como si no hay otro que le hable, que le diga, que desee, que le ame, ¿no?, es imposible que crezca como un humano. Es a través del lenguaje, que otro nos desea, que nos habla, que nos mira, ¿no? Y se me viene también a la mente una película que no quiero espolear, ¿no?, que habla de esa situación donde apartan a una persona por una situación conflictiva, ¿no?, cometió un delito y lo encarcela, y lo único que le pide a uno cuando lo descubre es: por favor, hábleme, ¿no? Es decir, necesitamos el contacto con otras personas, el lenguaje, el que nos va a forjar, ¿no?, el que nos hablen. Sin otros es imposible vivir, ¿no? Y claro, cuando hablamos de egocéntrico, ególatra, ¿no?, ahí tenemos que tener en cuenta que es cuando uno no tiene en cuenta al otro, ¿no? Solo se tiene en cuenta a sí mismo. Y en realidad nos relacionamos con los otros, no nos constituimos sino con los demás, ¿no? Necesitamos de otras personas. Incluso podemos decir que los grandes progresos que han acontecido a lo largo de la historia ha sido por la suma de muchísimos pensadores científicos, ¿no? La física no ha sido posible si antes no hubiera habido la matemática, ¿no? Es decir, que ha habido una serie de investigadores, de personas, ¿no?, que han ido forjando incluso la historia. Un niño recién nacido no tiene que aprender todo el bagaje de la historia para continuar, sino que va a desarrollar unas cualidades mayores y va a producir un mayor potencial, porque ya tiene todo el bagaje de la historia, ¿no? Está todo escrito, ¿no? Todo se va transmitiendo, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que también para poder alcanzar, ¿no?, para poder progresar, también tenemos que renunciar a cierta cuota de nuestro narcisismo, de nuestro egoísmo. Si no, es imposible crecer, ¿no? Entonces también el ego te impide crecer, te impide desarrollarte, porque también la salud tiene que ver con esa capacidad de transformación. Si no somos capaces de transformarnos, es imposible convivir con otras personas, es imposible producir un pensamiento diferente, si no nos quedamos con lo que hemos nacido de cuna, ¿no?, lo que nos han transmitido los primeros
amores, ¿no? Y ahí es imposible, ¿no? Transformar y llegar a producir una sociedad, ¿no? Llegar a producir un grado de civilización que es pactando con otras personas y con todo ese bagaje conseguimos desarrollarnos, ¿no? Sin alianza, claro, no hay progreso, y si una persona es muy ególatra, tiene un elevado nivel de narcisismo, va a ser imposible pactar, ¿no? Porque siempre va a querer imponer sus ideas. Y claro, estamos hablando aquí fuera de la política, que es importante los pactos, ¿no? Y tener en cuenta a los demás. La dificultad entonces para transformarse tiene que ver con nuestro narcisismo. Y también la intolerancia a las diferencias, ¿no? Que también creo que es uno de los grandes males de este siglo XXI, no tolerar lo diferente. Estamos en una época de globalización, querer que todo sea igual, y claro, eso también genera mucha agresividad y hostilidad, porque no podemos pretender hacer un pensamiento único, que el otro piense igual que nosotros, ¿no? Es tolerar e incluir esas diferencias, ¿no? Más que luchar porque todos seamos iguales, es incluir que cada uno de nosotros y nosotros somos diferentes y es potenciar esas diferencias que nos enriquecen, ¿no? Claro, si vemos y esto que decíamos de la humanidad, ¿no? También es importante porque cuando también renunciar a ese egoísmo tiene que ver con incorporarnos a la cadena humana, a que siga habiendo otros, ¿no? Partimos de esa deuda simbólica que es que cuando venimos a este mundo ya hay una serie de servicios, de instituciones de las que nos podemos valer, ¿no? Hay hospitales, hay profesores, hay universidad, ¿no? Hay una serie de instituciones y de creaciones que a lo largo de las épocas pues es el ser humano el que se ha ocupado de que esa función esté en ese lugar, ¿no? Entonces todos partimos con esa deuda simbólica y claro, si una persona es muy narcisista, muy egoísta, va a ser imposible que acceda a esa cadena humana y permita que haya otros, que siga existiendo esas funciones. Entonces renunciar a nuestro narcisismo tiene que ver que no me tengo que ocupar solamente de mí, ¿no? Sino de otras generaciones que vienen, ¿no? Mi libertad tiene que ver con mis compromisos. Si no, ¿de qué libertad hablamos? Del principio del placer, de hacer lo que me da la gana. Eso el hombre primitivo lo hacía y fijaros, se tuvieron que reunir para que pudieran salvaguardarse de los peligros externos, para poder desarrollarse, si no la supervivencia es muy poca, ¿no? Entonces también tiene que ver con nuestro grado de civilización, ¿no? Ese narcisismo. Y claro, si lo vemos en nuestro proceso de desarrollo, vemos también que los niños son muy narcisistas, ¿no? Hay que enseñarles a compartir, y bueno, son un poco el centro de atención, ¿no? Y además que son muy seductores. ¿Por qué nos seducen tanto los niños, no? Los niños, y también podríamos decir los cómicos, ¿no? Incluso nos hablaban también de los grandes criminales, ¿no? Que muchas veces no se explica por qué reciben incluso cartas de amor, son admirados, ¿no? Y llama mucho la atención. O cuando se habla del tema del narcisismo, del egoísta, vemos cómo también por la contra, por lo que nos puede llegar a asombrar, ¿no? También son personas que seducen muchísimo, que producen una gran atracción. Y claro, muchas veces se habla de este tema y dice, ¿qué ve que la persona que estoy es muy narcisista, ¿no? Y claro, tendríamos que preguntarnos por qué ejercen esa atracción. Claro, precisamente es porque es algo de nosotros que, bueno, en mayor o menor medida hemos tenido que renunciar para acceder a convivir con otras personas, a socializarnos, a trabajar, ¿no? Tenemos que renunciar a una parte de nuestro narcisismo para convivir con los otros. Y precisamente por esa renuncia es lo que nos atrae del otro, que él parece seguro de sí mismo, y no es como si se sometiera a eso, porque yo he renunciado a eso que para mí también era importante para convivir con otros, y ahora eso que renuncié es como si no lo admirara. Si no, es difícil de explicar, ¿no? Por ejemplo, los felinos, ¿no? Los gatos, ¿no? Esa especie animal, ¿no? También atrae mucho por esa cuestión de independencia, de narcisismo, porque luego no son muy cariñosos precisamente, ¿no? Es como los niños, ¿no? Que son un poquito a veces, están un poco más enfocados en sí mismos, ¿no? Y es como si esa seguridad de alguna manera a uno le atrapara, ¿no? O ese halo de egoísmo, porque tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros tuvimos que renunciar, ¿no?
Pero claro, es importante que, claro, cuando se habla, por ejemplo, de que tiene una personalidad muy fuerte, tendríamos que preguntarnos si realmente eso a uno le sirve para la vida. Porque precisamente la flexibilidad es la que nos va a permitir convivir y poder estar en funciones diferentes. Una persona que es muy inflexible va a ser muy difícil que pueda pactar con otras personas y que pueda aceptar la posición más pasiva frente a un jefe, ceder en ciertos aspectos, en su ideología, ¿no? Va a ser muy difícil. Y claro, también si hablamos de los niños, de ese pensamiento, también a lo largo de la época también tenemos que decir que antes del pensamiento científico estaba esa omnipotencia de las ideas, ¿no? Que es creer que lo que yo siento, lo que yo pienso, es la realidad, ¿no? Ahí vemos como, por ejemplo, antes se creía mucho en la magia, ¿no? En creer que algo mágicamente va a aparecer de repente, pero eso forma parte también de nuestro pensamiento, no lo hemos abandonado, ¿no? Sino que también hoy, si registramos, ¿no? Vemos un poco ahí ciertos pensamientos que también nosotros a veces la casualidad o el sentir algo, uno cree que eso es lo verdadero, cuando realmente ahí estamos siendo un poco egocéntricos, ¿no? Creyendo que lo que sentimos y lo que percibimos es la verdad absoluta, y ahí nos equivocamos, ¿no? Ahí hay una experiencia que pongo traigo mucho de ejemplo porque a mí me pareció muy ejemplar, ¿no? Que es cuando tú crees que es el Sol el que está girando alrededor de la Tierra y en realidad viene la ciencia a decirte que no, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero es que en lo psíquico pasa igual. Uno cree que tiene celos hacia alguien, en realidad son deseos míos hacia otra persona. O en muchos otros ejemplos, ¿no? Creemos que el mundo está sobredeterminado desde mi ombligo. Y ahí eso es una herida narcisista que también se produce en las personas, ¿no? Y vemos también incluso en los avances científicos, hay grandes avances que han sido, criticados y sometidos a incluso a escarnio público, ¿no? Y, por ejemplo, Copérnico, ¿no? Que dijo que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, fue quemado en la hoguera, ¿no? O Darwin, ¿no? Cuando indicó que realmente el ser humano era un elemento más de la cadena de los animales, ¿no? Y eso supuso que incluso fuera muy rechazada esa teoría como señalando que el ser humano, como tan importantes que somos, como vamos a ser un elemento más de la cadena, ¿no? Es decir, que también tenemos que tener en cuenta para que pensemos que muchas veces nuevos aportes científicos, nuevas frases que nos dicen o un nuevo pensamiento, lo rechazamos no porque suponga, no porque no esté en lo cierto, no porque no sea una verdad, sino precisamente por eso, porque viene a cambiarnos una ideología, una manera de ver las cosas que para nosotros va a suponer una herida a nuestro narcisismo, ¿no? Y muchas veces nos dicen frases que a lo mejor uno dice, de eso ni me lo digas, vamos, incluso muchos de los enfados que pueden acontecer en las relaciones tienen que ver porque algo te dicen a otra persona que te toca en algo que tú no quieres transformar. Entonces, para que le demos una vuelta a esa situación, ¿no? Que a veces se dice que uno es muy sensible porque, cuidado, no me digas esto, que cualquier cosa que me digas que me cambie mi forma de pensar, se ve como una agresión, lo diferente. Alguien que te viene a mostrar algo diferente de lo que tú piensas, a veces es como una hostilidad, como una primera barrera en la que uno no quiere cambiar nada de lo que piensa, ¿no? Y ahí uno muestra pues también ese narcisismo, ¿no? Y todos somos un poco, ¿no? En mayor o menor medida hay que trabajarlo, ¿no? En ese sentido. Está en todos nosotros el narcisismo, ¿no? En mayor o menor grado. Pero claro, sí que es cierto que hay formas de personalidad, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Pero vemos que se puede transformar, ¿no? Esos rasgos, esas posiciones. Claro, hay esa manera de aferrarse al yo, ¿no? A sus opiniones, como si fuera una verdad auténtica, va a producir, pues claro, que una persona con tamaña inflexibilidad sea muy difícil relacionarse con esa persona. Claro, puede ser incluso, puede llegar a ser un proceso patológico, ¿no? Porque ahí está ya la megalomanía, ¿no? Donde hay como un delirio de grandeza en la persona, ¿no? Ese es el extremo más elevado. Luego está el otro extremo, que es el enamoramiento, donde uno se olvida su yo
frente a la idealización del otro, ¿no? Claro, si solo considero mi opinión, no tengo en cuenta a los demás, estoy siempre conmigo mismo, no quiero que nada me cambie, ¿no? Entonces, cuando estoy con alguien y escucho a ese alguien, lo escucho verdaderamente, eso me va a transformar. No me puedo quedar igual después de una conversación con alguien. Es imposible, ¿no? Diría, ¿no? Una relación tiene que ver con que si estamos en la relación, luego nosotros vamos a ser otros y otras. No voy a ser la misma antes de entrar a esta conferencia que cuando me vaya. Seguro, no sé lo que me voy a llevar, pero algo seguro que me llevaré en ese proceso. Si nos permitimos que nos lleguen ciertas frases, ¿no? Cuestionarnos ciertas cosas, algo nos va a conmover. Si nada nos conmueve nunca, estamos como una roca, no hay grietas, nosotros no nos podemos mover de nuestro sitio, ¿no? Y precisamente la salud tiene que ver con la capacidad de transformarnos, de sustituir. Si no somos capaces de eso, estamos muy encorsetados, ¿no? Estamos en nuestro narcisismo, no permitimos que esa energía salga de mí y se pueda desplazar a otros lugares. Entonces, claro, así se hace difícil la convivencia frente a una persona que me escucha, sin hablar no tiene que ver con reprochar al otro, repetir una y otra vez lo mismo, sino en hacer pactos, en poder construir algo juntos, ¿no? Más allá de lo que cada uno las ideas que tenga, es producir algo nuevo, algún pacto que tenga que ver con nosotros, ¿no? Incluso en las relaciones laborales, las relaciones, en cualquier tipo de relación, ¿no? No es imponer mi idea en la del otro. Cada uno viene de su manera de pensar las cosas, pero es poder producir un espacio donde haya un pacto, ¿no? Donde haya una convivencia adecuada, donde uno no esté sometido al otro y donde podamos pactar, donde cada uno pueda renunciar a una parte de su narcisismo y podamos trabajar en algo, ¿no? Claro, también es interesante que cuando uno no tolera equivocarse, es como si también es como si no tolerara esa imperfección, ¿no? Que la imperfección habla de que somos mortales, de que estamos en un proceso de aprendizaje. Si uno no tolera equivocarse, quiere ser siempre perfecto, ahí podemos estar hablando de ese ego, ¿no? O ese narcisismo donde es muy difícil que esa persona reconozca que no es perfecta, ¿no? Nadie es perfecto, ¿no? Sino que siempre nos va a faltar algo, ¿no? Y cuando uno muestra demasiada seguridad, demasiada firmeza, ¿no? En ese sentido, pues habría que cuestionar, ¿no? Que realmente ahí lo que está encubriendo es precisamente esa falta, esa imperfección que quiere camuflar, ¿no? Nadie viene hecho. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Y que en el camino de nuestro desarrollo nos vamos transformando, siempre hay algo que uno no sabe, ¿no? Que necesitamos de los demás. Claro, entonces una personalidad muy marcada, muy flexible, no se escucha más que a sí mismo. Y entonces el resto de las personas son como secundarias, ¿no? No se deja cuestionar y bueno, sostiene su ideología como una verdad absoluta. Y todo lo suyo tiene un valor incalculable solamente por ser suyo. Ahí se queda la cuestión, ¿no? Entonces, claro, mucho narcisismo a la hora de nuestro desarrollo nos va a generar conflictos, tanto con los profesores, ¿no? Recuerdo también un profesor de pintura que me comentaba que había venido una alumna y le había hecho alguna señalización de alguna cuestión con el dibujo y se había ido enfadadísima. No quería volver más, no se le podía hacer ninguna señalización, ¿no? Entonces, si tú estás frente a una situación de aprendizaje, claro, tolerar que el otro te vaya a marcar un poquitín algo que tú tienes que modificar y que te enfades y rechaces eso, ¿no? También ahí hablas de cómo estás en la cadena de socialización, ¿no? Porque es como no permites que nada te transforme, de que nadie te pueda decir nada, ¿no? Eres muy sensible a esa situación porque se toma como una agresión. Es como si al señalarte un error tú creyeras que estabas equivocado siempre, ¿no? Entonces nadie te puede marcar nada, ¿no? Hay una sensibilidad especial ahí y eso habla de un ego muy importante, muy fuerte en la persona, ¿no? Claro, entonces lo que es mejor es aquello que se produce entre otros,
que permite el proceso, el desarrollo, ni lo tuyo ni lo mío, ¿no? Sino lo que va a permitir lo que es conveniente, ¿no? Incluso lo vemos también en las relaciones, en la educación de los padres, ¿no? Que es como, muchas veces vemos como la guerra, ¿no? Entre lo que uno quiere y lo que el otro quiere, ¿no? Muchas veces en las relaciones de los padres, ¿no? Claro, y no tiene en cuenta que hay que mirar por lo conveniente, no lo que a mí me gusta o mi opinión, sino lo que conviene para ese crecimiento. Y muchas veces el narcisismo y el ego habla de una situación donde uno quiere que el hijo, ¿no? sea como uno piensa, ¿no? O no realiza acciones que realmente ya están basadas en teorías científicas que permiten que ese niño esa niña se desarrolle de una manera más adecuada, ¿no? Sino que prima lo que a mí me transmitieron o lo que a mí me hubiera gustado, que esto también se hace mucho, ¿no? Lo que a mí me hubiera gustado que me hicieran a mí. Entonces uno va, siempre ves como egocéntrico, como con referencia a mí, ¿no? Sin tener en cuenta, pues muchas veces lo que es conveniente, ¿no? Entonces es importante para la salud mental esa capacidad de transformarnos, ¿no? Que tiene que ver con esa renuncia al narcisismo, al ego, ¿no? Claro, si uno en una relación siempre se quiere salir con la suya, pues al final eso también produce conflicto, rechazo hacia otras personas, ¿no? Y ahí vemos que con esa dificultad de socialización. Claro, puede llevar al delirio de grandeza, ¿no? Si decimos en su grado más extremo. Y claro, muchas veces también esa cuestión de querer hacerlo todo solo, ¿no? Como que uno puede, ¿no? Que eso también habla de un narcisismo, ¿no? Esa dificultad de delegar, de querer hacerlo todo solo. Es imposible, las cosas grandes vienen con otras personas, vienen con los años, ¿no? Ahí se aboca uno a la soledad, ¿no? Porque es imposible, ¿no? hacer algo más allá de lo que uno puede hacer solo es muy poquita cosa comparado con la suma de otras muchas personas que nos ayudan a conseguir metas mayores, ¿no? Y ahí, claro, hay que renunciar al narcisismo porque, claro, si uno tiene que relacionarse con otras personas, pues, claro, en los grupos siempre van a acontecer celos, envidia, hostilidad, ¿no? Y, claro, manejar todo eso, pues ahí vemos que muchas de las problemáticas que hay en las empresas no tienen que ver con valores. Los valores de la producción están muy mediatizados por los conflictos que hay en los grupos, tanto en la posición con los altos mandos, con los celos, la envidia, esa competitividad a veces que hay una competitividad que nos ayuda a desarrollarnos, pero hay otra que es como si el mundo estuviera regido en superiores e inferiores, cuando en realidad cada uno ocupamos una función y es como si el egocéntrico redujera ese mundo a uno superior y otro inferior, cuando en realidad ocupamos funciones diferentes, ¿no? Y ahí es como si lo simplificara. Y ojo, también me pareció importante porque la persona egocéntrica, ¿no? Si lo podemos llamar así, no solamente es el que se cree superior, también es quien es el peor de todo, ¿no? Que también es como si el mundo girara alrededor de esa persona, ¿no? Como si, pues a mí peor, pues tú no sabes a mí lo que me pasa, a mí mucho peor, ¿no? Es como si siempre girara la vida en torno a esa persona. Egocéntrico quiere decir que siempre está en el ojo, ¿no? Girando el mundo alrededor de esa persona, ¿no? Entonces, tanto como superior como inferior, es como si ahí estuviera siempre en el centro de la cuestión. Entonces, yo me preguntaría también, claro, en eso que decimos de la equivocación, también me parece importante que hay que separar el acto que uno puede realizar de quién es, ¿no? Porque una cosa es que uno se equivoque, que haga una tontería, que sea tonto o que esté siempre equivocado, ¿no? Que hay que diferenciar el estar del ser, ¿no? O la acción de quien uno es, ¿no? Aunque nos definen nuestros actos, pero un acto determinado no quiere decir que uno le vayan a poner la etiqueta, ya sea eso siempre, ¿no? Que somos modificables, ¿no? Y yo preguntaría, porque muchas veces también hablamos acerca de la inseguridad, ¿no? Yo preguntaría que si a veces inseguridad no tiene que ver también con que uno no tolera sus propios errores, ese proceso y que no tolera la imperfección,
Porque claro, en un proceso de aprendizaje uno va a tener errores, se va a caer, se va a levantar. Hay un poema me llamó mucho la atención esta semana de la doctora Alejandra Benassa, ¿no? Que es psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y también es miembro del Consejo de Medicina Integrativa, ¿no? Y decía en un poema algo así como que ella había aprendido a caerse y a levantarse con elegancia, ¿no? Algo así decía el poema, ¿no? Y era como, me llamó la atención, me tocó también de alguna manera, porque claro, también es importante ser humilde, ¿no? Y dar cuenta que en un proceso uno se va a caer, pero también se ha de levantar, ¿no? Y muchas veces esa imagen que uno quiere dar de seguridad, de que es perfecto, es también para eliminar sus propias imperfecciones, para eliminar su mortalidad y su proceso, ¿no? Y también para muchas veces no dejar el paso a otras personas y mostrar que uno también se equivoca, que uno también se cae, que es un proceso, ¿no? Es humanizarnos, es quitar también esa imagen de que el otro es perfecto, que lo puede todo, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Que muchas veces uno atribuye al otro que los otros pueden y uno no, ¿no? Y ahí también hablamos de ese egocentrismo, ¿no? El creer que el otro está completo y yo no, sino que ahí vemos que es importante dar cuenta que va a ser un proceso en nuestro aprendizaje y que si otros pueden, pues uno también, pero tiene que poner un trabajo, ¿no? Para realizarlo siempre junto a otras personas en un camino determinado, ¿no? Bueno, decir que también estamos hablando del ego, del narcisismo como algo que lo rechazamos, pero también es importante, ¿no? Porque también nos permite darnos esa fuerza para crecer y para mejorar, ¿no? Para que bueno, uno estudia, por ejemplo, por su narcisismo, ¿no? O uno trabaja también para ser un poquito mejor, ¿no? Y también para poder ofrecer algo a los demás, ¿no? Entonces, podemos preguntar, ¿es posible transformar el egocentrismo, ¿no? Claro, ahí es importante pues, aprender la humildad, ponerse en esa cadena humana que decimos, transformarse, sustituir, ¿no? Que es muy importante. Y claro, pensar que la vida no es una competencia, ¿no? Que también es importante que no es que el otro gane o uno pierda, ¿no? Sí que muchas veces uno se queda en tablas o no gana ninguno, sino que lo importante es es compartir, separarse, juntarse, ¿no? Estamos en una sociedad un poco competitiva, ¿no? Y en ese sentido dar cuenta que sin otros, sin unirnos, ¿no? Muchas veces lo que se utilizaba en las dictaduras era separar a los grupos. ¿Por qué? Porque uniendo la fuerza se puede más, ¿no? Y ahí, si vemos lo que hace que nos quite la motivación y esa pasión también son las relaciones. Si uno no se une a otras personas en proyectos, pues uno al final termina encerrado en sí mismo, ¿no? Y apartado, ¿no? El ermitaño, ¿no? Es la persona que no puede soportar tampoco las relaciones sociales. Y muchas veces eso retira esa energía que tiene de las relaciones con los otros porque no soporta también lo que las relaciones le promueven, ¿no? Su propio egoísmo, su propia hostilidad, los celos, la envidia, ¿no? Y claro, también es aprender a gestionar eso en nosotros, que no lo sabemos, sino que se va un termómetro un poco ahí de saberlos cómo vivimos, ¿no? Nuestras acciones, nuestra manera de relacionarnos y de estar en el mundo. Podemos de alguna manera pues señalar un poco ahí nuestra gestión con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Incluso en el narcisismo y en el ego, también si hablamos de salud y de enfermedad, también las enfermedades también son como una manera de disponer esa energía que tenía que estar puesta en el trabajo, en el amor, ¿no? En otros elementos que nos ayuden a entrar en esa cadena humana, muchas veces están más puestas en nosotros mismos, en ese dolor, en procesos que tienen que ver con la enfermedad, con la dificultad también de gestión de algunas situaciones en nuestra vida. Muchas veces en procesos vitales uno justo ahí se enferma, ¿no? Nuestro cuerpo habla, porque hay dificultad de gestionar ciertas situaciones de la vida, ¿no? Por eso es importante también la labor que se hace desde el psicoanálisis, que nos ayuda a gestionar
esa energía que tiene que estar puesta en el exterior y que a veces frente a situaciones vitales, pues bueno, uno habla a través del cuerpo, ¿no? También me pareció interesante en ese exceso de narcisismo que decíamos, que se supera también aprendiendo a dar, ¿no? Y ahí he traído dos mitos muy interesantes para que lo veamos y ahora si queréis comentamos un poco, me preguntáis, ¿no? Porque también no quiero hablar de sola. Hay un egoísmo egoísta, ¿no? Que habla en el cual el sujeto, con tal de no beneficiar a los demás, no le importa perjudicarse a sí mismo, ¿no? Y esto es muy interesante porque, claro, muchas acciones en las que uno se perjudica a sí mismo tienen dedicatoria. Es decir, que es para que otros no se beneficien. Eso, a través del análisis de la persona, se interpreta en muchas ocasiones que muchas veces una ruina, ¿no? una situación catastrófica en la vida, muchas veces es incluso para que otras relaciones no se beneficien de eso, ¿no? Recuerdo un caso en el que una persona se había separado y empezó a irle fatal en la empresa, ¿no? Y ahí, a través del análisis, pues no es algo que uno haga conscientemente, sino que esa persona pues bueno, le había empezado a ir mal porque ahí estaba sustentado ese conflicto inconsciente que tenía, que si él estaba mejor, pues su mujer percibiría una ayuda económica mayor, ¿no? Y ahí había una confrontación. Es para que entendamos así, a grosso manera, que muchas veces situaciones vitales que nos pasan en nuestra vida tienen dedicatoria y no la sabemos, ¿no? Si nos va mejor, indirectamente también va a ir mejor a otros. Y muchas veces en esa hostilidad que uno tiene frente al otro no quiere que al otro le vaya bien, ¿no? Es decir, que no somos unos angelitos, ¿no? Que hay en nosotros siempre una parte ahí primitiva, ¿no? Que podemos decir que esos afectos reprimidos que están dirigiendo nuestra vida sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Entonces hay dos mitos, ¿no? Está también el mito de ese egoísmo altruista, ¿no? Que es, por ejemplo, el mito de Prometeo, ¿no? Que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, ¿no? Y ahí hubo un beneficio para todos. Claro, como él estaba entre los hombres también, él se benefició, ¿no? Entonces un egoísmo altruista, ¿no? Donde uno hace algo en beneficio de uno, pero también en beneficio de otro, ¿no? Es decir, uno también a veces se cuida, ¿no? de ciertas personas o se cuida de su posición en el mundo porque también sabe que otros se van a beneficiar, ¿no? de donde uno está, ¿no? En el lugar donde está. Y luego está el mito del Narciso, ¿no? Donde se queda embelesado en el lago y se cae, ¿no? Mirándose a sí mismo, ¿no? Que ahí es un acto más egoísta, ¿no? Hace no mucho tiempo escribí un fragmento de una reflexión que me pareció interesante traerla, porque muchas veces nos quedamos en el culto del yo, que también está muy de moda, ¿no? De quererse a sí mismo, ¿no? Del yo. Y elaboré un fragmento y me gustaría leeroslo para que también nos dé pie a que reflexionemos y que hablemos en voz alta. Y también os voy a traer un fragmento de un poema, también para dar cuenta de cómo vivir también es separarse de uno mismo. Dice: a veces nos quedamos colgados a una pantalla que llamamos autoestima. Bueno, la autoestima tiene que ver con conseguir logros en la vida, ¿no? Y también con sentirse amado, ¿no? Darse valor, amor propio, autoestima. Muchas veces nos alejamos de conocer la particularidad de lo que nos pasa. Hay condiciones inconscientes que le hacen a uno ponerse en determinados lugares en las relaciones, donde una situación que se rechaza desde la conciencia, pero que se mantiene, apunta a alguna satisfacción relacionada con otra parte de nosotros que rechazamos, con una serie de condiciones que una parte apremia y la otra castiga. A veces, con la amplitud de la palabra autoestima, desconocemos que estamos habitados, atravesados por deseos que desconocemos, por contradicciones. En ocasiones, ciertas situaciones son el resultado de una satisfacción y su castigo correspondiente, o una adicción donde nos resguardamos para no construir las diferencias, las relaciones, no separarnos de la ilusión de completud
o una compulsión que se repite sin evitarlo, teniendo una raíz infantil. Podemos llegar a reducir todo, simplificar, a que no tenemos autoestima y, o bien, no hacernos cargo de nuestra implicación, ponernos una etiqueta y ya, o culpar a otro, o nos flagelamos con autorreproches. Psicoanalizarse nos lleva a mejorar la autoestima y transformar muchas otras cosas, determinar qué elementos están en juego en nosotros, si no podemos caer en la trampa del narcisismo, el culto al yo, creer que lo que yo veo y lo que yo siento es la verdad. Y hay otra sobredeterminación que no vemos. Y con esto voy a leer un fragmento de este poema que me encanta, ¿no? Que forma parte del Psicoanálisis del Amor, que es un libro de Miguel Oscar Menaza. Y es un poema maravilloso, es bastante extenso, pero he extraído un fragmento que me parece muy significativo para que también nos dé pie a que hablemos un poco. Dice: vivir no es eso que usted tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo, un levantarse todas las mañanas terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos. Vivir, os digo, una flor que se abre cada mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. ¿No? Es interesante, ¿no? Como es una lucha constante contra uno mismo, contra su famosa personalidad. También esta letra de este poema está también musicalizada, lo canta Parrillos, que es un compañero de la escuela. Y es muy interesante porque nos hace pensar que, claro, que es un levantarte contra ti mismo, contra tu famosa personalidad, tus ritos, tu manera de hacer, ¿no? Si hemos dicho que la salud tiene que ver con esa capacidad de transformarse, ¿no? Yo no puedo ser la misma con mi pareja, con mi familia, que aquí, que en otro sitio, ¿no? También tiene que haber una cierta flexibilidad, si no es todo como muy rígido, ¿no? Es imposible que yo me pueda relacionar con una persona igual que con otra, requiere de cierta flexibilidad, si no estamos ahí demasiado, somos un poco egocéntricos, narcisistas, ¿no? Estamos ahí anclados en una rigidez que no nos sirve para la vida, ¿no? Vivir tiene que ver con transformarnos, ¿no? Va a haber cosas nuevas en nuestra vida que van a requerir que reaccionemos de manera distinta, que en una conversación, si yo no escucho al otro, no me transformo en algo, no estoy en esa relación, no me ha atravesado, no estoy queriendo imponer mi forma de pensar, mi forma de ser. ¿Vale? Bueno, si queréis preguntar algo, ya damos pie aquí a que conversemos un poquito dentro de esta introducción. Animaros. Ay, perdón, os voy a decir una frase que también cogí de un texto que me pareció muy interesante, de un tal William George Ward, que era teólogo y matemático. Dice: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Qué buenísimo. No, la vida es como es, ¿no? Y ahí se cae uno, pero se levanta, ¿cómo hace? Sí, hola. Gracias por todas estas palabras y tal y cual, pero para seguir lo último que ha dicho, lo del viento que conozco. Eso nos gusta todo. Pero el que quiere ver, va en el mismo sentido, el que quiere ver un arco iris tiene que aguantar la lluvia también, ¿no? Claro. Bien, las pequeñas consultas, con todo lo que ha dicho, que aporta mucho. Yo siempre he considerado desde mi ignorancia, mucho cuidado, de que el ego, lo he considerado, a lo mejor de forma errónea, como un complejo, un complejo de superioridad. Algunos dicen que sí, y yo pienso no, es un complejo de inferioridad. La autoestima está a veces para algunos seres
no bien desarrollado, no he podido hacer eso, no he conseguido esto, no soy nadie, una nulidad y tal y cual. Pero como esto no lo voy a asumir y los demás no lo tienen que saber, entonces me pongo con un ego galopante y voy a imponer... ¿Se considera esto como complejos, superioridad, inferioridad? Pero fíjate, porque es una manera como muy simplificada de ver la vida, ¿no? Como superiores e inferiores, no hay compañeros. Primer ¿no? grado, ¿eh? Estoy hablando en primer grado, sí. Eso lo pensaba decir también, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero, en fin, pero que ¿es complejo o no es complejo un ego? Porque hay algunos que con un ego galopante es que nos matan, nos cansan, nos digo, mira, lo dejo plantada o la dejo plantada y me voy a otro camino. Sí. Falta de educación y de respeto hacia los demás, ¿no? ¿Hay consultas para tratar? Lo hay. Existe consulta. Claro, el psicoanálisis te ayuda a civilizarte, ¿no? Y también a dar cuenta de que ciertas acciones que realizamos están más comandadas por nuestro ego. Que el ego forma parte de todas las personas, pero sí, hay determinados grados que hacen muy difícil la convivencia. Entonces, si tienes problemas en las relaciones con tu familia, es que va a ser imposible trabajar con una persona así, porque si tienes un jefe que te indica, no puedes entrar en esa cadena, ¿no? Y también en esa imperfección que uno no vale, también eso es un poco egocéntrico, porque estás eliminando el concepto de trabajo. Estás negando que tú no naces por tu cara bonita y las cosas no te las mereces por tu cara bonita, sino que tú tienes que hacer un trabajo para transformarte y acceder a la humanidad a transformarte. ¿Sería una patología entonces? Claro, en determinados grados sí, por supuesto. Eso es lo que yo por supuesto, claro. Vale. Claro, es una cuestión de cantidad. El grado excesivo ya de narcisismo es el megalómano. Es malo de mi parte, es malo de mi parte de decir complejo, no, porque usted no ha empleado ni un momento la palabra para el ego, no ha dicho complejo, no ha hablado, pero yo digo complejo de superioridad, complejo de inferioridad, y el ego se manifiesta a raíz de todo esto. Yo cuando veo una persona muy lanzada con el ego, yo pienso, oh my God, el historial que tiene detrás. Muchas gracias. Gracias. También me hace recordar el complejo de Edipo, ¿no? Donde, claro, es como uno no acepta traspasar esa barrera de separarse de ese lugar de cachorro animal, ¿no? Y pasar a ser un ser civilizado. Tenemos que civilizarnos y eso es pactando, estando con otros, renunciar a nuestro narcisismo, ¿no? Para poder pactar y establecer unas relaciones adecuadas, si no estamos aún antes del complejo de Edipo, ¿no? Lo tenemos difícil en la actual sociedad. Lo tenemos difícil. En cada uno, ¿no? Tenemos que trabajarnos cada uno, ¿no? Gracias. Importante. No, si uno da el ejemplo también es importante, ¿no? Porque si no siempre echamos balones fuera a lo otro y uno tiene también que ser ejemplo de eso, ¿no? Porque también los niños aprenden a través del ejemplo de otras personas, y los mayores también, ¿no? Si alguien es generoso contigo, tú vas a ser generoso con otro. Si nadie te enseña la generosidad, tú no puedes ser generoso con otra persona. Pero si hay personas que llevan a cabo todos esos valores humanos y son un ejemplo en ese sentido, uno va a querer imitarlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura, me ha gustado mucho la intervención. Es curioso que el mundo nos hace mucho más egoístas y ególatras, ¿no? Me refiero, por ejemplo, cuando empecé la facultad a estudiar, había mucho compañerismo, establecimos una cooperativa de apuntes, nos entregamos los apuntes y trabajamos juntos, estudiamos juntos, hacíamos grupos. Conforme se avanzó y sabía que terminábamos y que ya las plazas disponibles eran muy pequeñas con respecto a los que estábamos allí estudiando, cada uno se volvió como más taciturno, cada uno empezó ya a dejar los apuntes, dejar las reuniones y nos volvimos mucho más egoístas. Quizás el mundo nos hace mucho más narcisistas, mucho más pensando en nosotros mismos, o es que yo me lo estoy inventando. Es interesante eso que planteas, porque sí que es cierto que hay ciertos sistemas, ¿no? que
no te ayudan a integrar al otro como un compañero, sino a verlo como un competidor, como un rival, pero que te va a quitar el puesto, ¿no? Claro, pero es también para pensarlo, ¿no? Porque sí que es cierto que hay ciertos sistemas donde te llevan más al lugar de competir con el otro en lugar de sumar. Y claro, eso es importante también tener en cuenta que sin otros no somos nadie, ¿no? ¿Y por qué tenemos que estar en un lugar donde el otro va a ser quien va a ocupar tiene que haber sitio para todos, ¿no? Generar un espacio donde realmente esa competitividad nos lleve a mejorar, pero también a incluir al otro. Y sí, hay muchas cosas que cambiar en la sociedad, pero también tenemos que verlo en nuestro pequeño núcleo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que... también hay otros ejemplos, ¿no? Recuerdo también una película que vi recientemente precisamente de medicina, que hablaba de un chico también que era muy competitivo y que quería su plaza, y el otro renunció a la suya para que el otro tomara ese puesto que si él lo ocupaba iba a estar el otro, ¿no? Entonces, es que a veces también vemos ciertos actos de generosidad, ¿no? Muchas veces también hemos visto en carreras de atletismo, ¿no? Como muchas veces uno se cae y va a llegar a la meta y el otro renuncia a llegar y le ayuda y llegan juntos, ¿no? Que son actos, yo creo que en cada uno su conciencia, ¿no? Se va a ir, cuando uno siembra luego recoge, ¿no? Me parece que también determinados actos que uno realiza van a tener consecuencias a nivel psíquico, ¿no? Porque también en todos nosotros hay una cierta conciencia, ¿no? Que la culpabilidad muchas veces te puede generar pues en ti otras disposiciones, ¿no? y unas consecuencias a nivel tanto físico como psíquico, ¿no? Si caemos en esos lugares, ¿no? Yo prefiero dormir tranquila, la verdad. Que oportunidades siempre hay, ¿no? Hay que abogar por ese amor y tener en cuenta también que es verdad que el hombre es un lobo para el otro hombre, ¿no? Y que muchas veces muchos de los actos que hacemos están bañados por ese odio y esa rivalidad, ¿no? Más que por el amor, ¿no? Hola, muchas gracias por tu intervención y por abrirnos la mente y darnos tanta información. A vosotros. La duda o cómo se podría gestionar lo que es el ego del respeto por uno mismo, porque en todas las relaciones, tanto con la familia, con la pareja, en el trabajo, tú tienes conflictos. Y si siempre cedes la razón a la otra persona, pues al final acabas cediendo de tu personalidad, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil encontrar ese equilibrio o lo que te decían, el respeto por ti mismo, ¿no? Si siempre tú tienes un compañero de trabajo y al final siempre es su criterio que prevalece, claro, y el tuyo no, eso no, es difícil. ¿Cómo se puede diferenciar el ego de la tolerancia y del respeto por ti mismo? Eso es lo difícil, o con la pareja muchas veces, porque tienes conceptos distintos de diferentes cosas, ¿no? O con los hijos, claro, o con las relaciones sociales. Vaya, muchas veces estás en un grupo y siempre se hace a lo mejor lo que dice uno. Y al final dices, macho, ya vale, siempre aquí estamos 10 y siempre se hace lo que tú quieres. Claro. Lo que pasa es que uno tendría que preguntarse por qué, siendo 10, uno cede y permite que el otro siempre haga lo que quiere, ¿no? Que algo pasa en ese grupo, ¿no? Ahí hay uno dominante y otros que se someten, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que ahí está la cuestión. Y me ha parecido interesante una palabra que has nombrado, que es tener la razón, ¿no? Claro, es que hablar no es quién tiene la razón, porque si no es como una lucha de egos, ¿no? Es precisamente, hablar tiene que ver con renunciar a nuestras posiciones, hablar y llegar a un acuerdo. Una parte, cada uno tiene que ceder un poco, pero es transformarnos para poder llegar a un acuerdo, es producir algo nuevo de lo que antes no estaba. Si no, uno está queriendo imponer cómo es y el otro cómo es. Y claro, las diferencias no tienen por qué suponer un problema, puede suponer un enriquecimiento, pero si no estamos en una lucha de a ver quién es mejor de los dos, ¿no? Ya, pero si siempre es una parte la que se mantiene firme en su posición, aunque la otra quiera negociar,
o ceder o alternar, ¿no? Ajá. Esa es la cuestión, que cómo se solucionan esos conflictos, rompiendo esa relación laboral, por ejemplo. Sí. Bueno, puede ser una... o no, a veces es... los psicoanalistas ayudamos también a modificar esa parte de la personalidad de uno que le impide, porque si va a tener problemas en el trabajo va a ser muy difícil que pueda realizar ninguna acción con otra persona. Va a ser una persona que siempre va a tener conflictos con los demás, porque si siempre va a ser lo que él dice o lo que ella dice, pues al final va a suponer un rechazo, va a haber un distanciamiento de otra persona, o va a haber siempre una relación de amo y esclavo donde el otro se va a someter a lo que esa persona dice. Que es un poco complejo, ¿no? Pero claro, no también tiene que ver no de cambiar al otro, sino cómo uno es frente a esas situaciones. Si uno cede, si uno se somete, muchas veces uno dice que sí, pero al final inconscientemente se termina vengando, o termina produciendo una enfermedad, o termina olvidándosele algo de manera que le fastidia al otro indirectamente, ¿no? Ahí se están riendo porque saben que es así. Totalmente, lo dices sí, pero eso te genera una hostilidad que eso va a estar en ti. Y en la menos se la sueltas sin darte cuenta. Ay, perdona, he sido sin querer. Ay, precisamente se me han perdido las llaves de tu coche, ¿cómo puede pasar? Ay, mira, se me ha roto no sé qué. ¿No? Y ahí estás hablando de tu hostilidad. Es que si queremos ser más buenos de lo que nuestra condición humana nos permite, es que es imposible. Nos va a salir por algún lado. Y ahí es lo que estudia el psicoanálisis, todas esas cuestiones reprimidas en nosotros que hablan de esa incapacidad de gestión, que una vez se calla, se reprime, pero eso te sale por otro lado. A veces indirectamente me he visto casos de enfermedades que tienen como dedicatoria, que están sobredeterminadas por una incapacidad de gestión de ciertas relaciones, donde uno a través de eso muestra la hostilidad al otro. Se rompe una pierna, el otro le tiene que cuidar. Justo el día, la semana que se tienen que ir a no sé dónde. Es que, a ver, un psicoanalista te dice, uy, ahí pasa... No, es que qué casualidad le ha pasado así. No, es que nuestros actos hablan constantemente. Y el psicoanalista te escucha todo eso, que uno no puede creer, porque a mí me impactó. Yo las primeras veces que escuchaba el psicoanálisis me pasaban también un montón de cosas y me siguen pasando. Yo decía, no puede ser. No, porque yo he hecho eso, digo, tan mala persona soy. Pero claro, es que somos buenos y malos, ¿no? Y en nuestros actos mostramos, digo, ¿cómo se me ha podido olvidar eso? Y fastidia a esta persona, yo no me lo puedo creer, lo siento, perdona, ¿no? Pero todos sabemos que hay algo ahí que luego se perdona, ¿no? Pero ahí uno ya lo mira de otra manera, ¿no? Ya te ríe, ya le sueltas ahí de otra manera ese lazo o ese olvido que has tenido, o si le has quemado la tostada justo que no le gustaba, ¿no? Y dice, ay, Dios mío, perdóname. Y ahí ya se la ha soltado, ¿no? Pues que no somos tan buenos, ¿no? Que eso te va a generar que te vengues inconscientemente de una manera o de otra, ¿no? Y ahí, en ese juego de las relaciones, ¿ves? Uno quiere ser muy bueno, pero que va, eso te sale por algún lado. Y ya depende de la gestión que uno tenga, ¿no? Hay personas, que te digo, que somatizan en el cuerpo, se producen lesiones, pero tiene que ver con la incapacidad de gestión, de poder simbolizar, de poder hablar, de poder... Y el cuerpo habla, ¿no? Y claro, hay otros que lesionan al otro, otros no, que hablan civilizadamente y lo resuelven, y otras personas que llegan a lesionarse a sí mismas. O determinados trastornos psicosomáticos, el órgano habla, ¿no? El trastorno de Crohn, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con todo lo emocional, con todas las relaciones que aparecen, es su manera de simbolizar, de hablar a través del cuerpo, es un grado es como si estuviera en una escala en el lenguaje menor, ¿no? Como si no pudiera simbolizarlo a través de las palabras, porque los estímulos no vienen tanto externos como internos, hay que elaborarlos a través del lenguaje, de la palabra o de lo psíquico, ¿no? Pero a veces no se puede porque esa persona está en esa estructura más, digamos, más rudimentaria, por así decirlo, le cuesta más, ¿no? Y a veces se expresan a través del cuerpo ciertas situaciones o a través de nuestra funcionalidad, ¿no? A veces uno se queda bloqueado, pues ya, ¿por qué me he quedado bloqueado en esta situación?
Y porque hay una contradicción, hay un conflicto en la persona que no lo ve, porque no se lo puede escuchar, es incapaz de gestionarlo. Entonces en esa incapacidad le sale ese bloqueo. Pero ahí el psicoanálisis estudia el conflicto que hay en la persona y le ayuda a transformar esa posición que tiene ahora de resolver ese conflicto que tiene. Que somos complejos, ¿no? Ahí tomando la palabra de ella que hablaba de complejo, que somos muy complejos, ¿no? No podemos simplificarnos tanto, ¿no? De esto está bien, esto está mal, esto cómo lo soluciono, ¿no? Cada uno... Y a veces nos complicamos más. Hola, buenas noches. Hola. Faltaba yo. Vaya. Bueno, del ego, por favor, hablando del ego, por favor. La naturaleza tiende al equilibrio, tiende al balance. Evidentemente, cuando ese balance se descompone, algo sale más para arriba y algo sale más para abajo, también se busca el equilibrio. En la sociedad pasa algo por el estilo. Cuando hay una persona muy egocéntrica, habría que mirar también al resto de las personas, porque puede ser que esa persona egocéntrica exista porque el resto de las personas son muy mediocres. Entonces, a veces a veces tendríamos que psicoanalizar a esos que no llegan a ser exageradamente superiores, dijeron antes. Vamos a ver, el egoísmo es necesario en la vida. La humildad también es necesaria. Tiene que buscarse un equilibrio. Esa es la cosa. Pero a veces el equilibrio se rompe precisamente porque los que supuestamente están abajo dicen: yo estoy demasiado abajo para alzar la voz. Y entonces no alzan la voz. La higiene social o la salud social no solamente consiste en poner las orejas, también consiste en utilizar las manos. Ese es uno de los motivos porque a veces en las sociedades se crean guerras civiles. Cuando algo se altera, lo demás se pone en contra. En la naturaleza funciona igual. ¿Tú no lo ves así? La verdad que estoy procesando lo que has querido preguntar y decir. Cuesta entender eso. Pero el equilibrio en la muerte, ¿no? No. El estado... No, en la vida hay pasión, ¿no? Cuando le toca a uno hablar, tiene que hablar. Cuando le toca conmoverse, le toca conmoverse, ¿no? Que eso del equilibrio... Cada instante requiere que uno tome una respuesta adecuada, ¿no? Y hay situaciones donde, bueno, son injustas, pero bueno, para eso estamos aquí, para estos encuentros, para aprender a hablar y transformar las cosas, no culpar a otros, sino hacernos cargo de nosotros mismos, que el cambio empieza por uno, si no es imposible. El cambio empieza por todos, no por uno. Por uno, empieza por uno, si no uno es un poco pretencioso, ¿no? Empieza por uno. Mira la naturaleza cómo funcionan los luz. Bueno, en la naturaleza pasan muchas cosas. Se darás cuenta de que el cambio no funciona con uno, funciona con todos. Bueno, pero si uno empieza, si no se queda en que todos, y el todos es echar balones fuera. Lo aplastan. Lo sé. Bueno, lo dejamos por ahí. Muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces el año que viene, que espero que sí. Una preguntilla última, estaba pensando. En una pareja en el que se produce una pareja, se separan y se hace mucho daño, o se va con otro, yo sé, cualquier relación. Se va Con otro, o con otro. Se va con otro ella y tal, y entonces, no digo por lo que sale más en la tele, ¿no? Y entonces, pues hace de alguna manera un daño a los hijos. Tipo que sea, ¿no? A veces grave, a veces menos grave.
Eso es terrible. ¿Eso es inconsciente? No. Hay siempre algo consciente detrás, o sea, no es algo inconsciente el daño que tú le haces a un hijo tuyo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que inconsciente no es que yo no me dé cuenta de nada, la persona es consciente e inconsciente, ahí estamos hablando de que esa persona o es un asesino o es un... Y eso al final le produce más daño a él también, ¿no? Aunque tú prives le produzca algún daño al niño, a la madre la destroza evidentemente. Claro, es que pero... es indirectamente a través, es un depredador, es un asesino. Un psicópata, es una persona... Claro, es una persona que es capaz de hacerle daño a unas criaturas para hacerle daño a una pareja, a ¿no? tu ex, claro. Es que es grave, ¿no? Por eso es necesario civilizarnos, ¿no? El psicoanálisis tiene que ver con ayudarnos a civilizarnos, a poder sustituir, claro, entendernos, ¿no? Que hay grados extremos, ¿no? Pero también muchas veces uno en su vida cotidiana, uno no asesina al otro, pero le niega la palabra y es como si ahí muestras tu agresividad. Ese silencio hostil de que te enfadas y te callas, no le dices la palabra en 2 semanas, ahí estás hablando de tu hostilidad. O haces algo sin querer, sin darte cuenta, y estás hablando de tu hostilidad hacia esa mujer y hacia tus hijos, ¿no? Que también es en cada uno, ¿no? Vamos a extremos ya que nos chocan, pero también en nuestra vida cotidiana cada uno muestra esa hostilidad y esa cuestión que le pasa con el otro, ¿no? También de otras maneras, ¿no? Pero desde luego que hay que civilizarnos mucho, porque psicoanálisis habla de eso, de esa educación, ¿no? Emocional y de esa civilizarnos en las relaciones con los demás, ¿no? Porque te hayas separado de una persona no quiere decir que tengas que hacerle daño, ¿no? Es como una manera de seguir manteniendo esa relación o mía o de nadie, ¿no? Es como una cosa un poco primitiva de devorar al otro, ¿no? Entonces ayuda a civilizarnos, que vivir del principio es separarse, ¿no? Ayudarnos a gestionar y a sustituir, ¿no? Y a tener en cuenta a la otra persona, no ser tan egocéntricos, ¿no? Y el amor tiene que ver con el trabajo, si no, es una cosa de locura, claro. Gracias, ¿no? Gracias, nos vemos en enero, ¿vale? Seguimos. Si queréis llevar una carpetita, una página,